봐도 gentleman. 봐도 gentleman. 봐도 gentleman. 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지. 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지. 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네. 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해. 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헛소리 나게 마리아 damn girl I'm a party mafia. 1810. Independencia de México. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo sus antecedentes en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. A partir de 1810, el movimiento independentista pasó por varias etapas, pues los sucesos liberales fueron puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales a España. Al principio se reivindicaba la soberanía de Fernando VII sobre España y sus colonias, pero los líderes asumieron después posturas más radicales, incluyendo cuestiones de orden social como la abolición de la esclavitud. José María Morelos y Pavón convocó a las provincias independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, que dotó al movimiento insurgente de un marco legal propio. Tras la derrota de Morelos, el movimiento se redujo a una guerra de guerrillas. Hacia 1820, solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en Veracruz. 1811, 16 de julio, se firma el Pacto de Mazatlán, México. Se establece ataque en la Ciudad de México. El virrey Venegas crea una zona de seguridad alrededor de relación de los individuos aprendidos en derrotas que padecieron los insurgentes en el paraje llamado Baján. El 21 de marzo de 1811, Hidalgo fue fusilado en Chihuahua como generalismo del ejército insurgente. El 30 de julio de 1811, después de haber sido degradado de sacerdote, 1812-1813, Congreso de Anáhuac, 1814, promulgación de la Constitución de Apatzingán en la historia de nuestro país. Destaca desde el momento mismo de la Guerra de Independencia. 1815, el movimiento insurgente fue encabezado por José María Morelos y Pavón, el oriundo de Valladolid, la actual Morelia. El 22 de diciembre de 1815 fue fusilado por las autoridades realistas. José María Morelos y Pavón fue hecho prisionero por el coronel Manuel de la Concha. 1806-1817. Gertrudis Bocanegra, en la etapa de resistencia de las guerrillas insurgentes, Bocanegra fue enviada a Pátzcuaro con el propósito de ayudar a la toma de ciudad por parte de los rebeldes, pero fue descubierta y hecha prisionera por el ejército real, sometida a tortura para delatar a todos los principiantes de la guerrilla. Esta mujer se negó siempre a dar información a los españoles. Finalmente fue enjuiciada y encontró culpable de traición. Fue sentenciada a muerte, que se cumplió el 11 de octubre de 1817 en la misma villa de Pátzcuaro, donde nació. 1818. Elecciones federales de México de 1818. 1819. Para finales del año 1819, la lucha insurgente por la independencia de México parece estar en franca decadencia y con pocas posibilidades de éxito, pese a que el general don Vicente Guerrero continuaba siendo un dolor de cabeza para las fuerzas realistas españolas. 1820. Emitido el 24 de febrero de 1820 por Agustín de Iturbide, el Plan de Iguala fue un acuerdo político que prácticamente amarró la independencia de México. 1821. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante de Agustín de Iturbide entró victorioso a la Ciudad de México. 1822, 1823 y 1824. Escudo oficial de la República Federal Mexicana de 1824. Escudo de México utilizado
por la República Mexicana. El primer conjunto de leyes u ordenamiento jurídico de México independiente fue la Constitución de 1825. El Congreso convocó a las primeras elecciones federales de México de 1824, en agosto de 1824. El 2 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria fue declarado primer presidente de los Estados Unidos mexicanos para el periodo 1825-1829. El 8 de octubre de 1824, el presidente y vicepresidente Nicolás. 1826. En 1826, en la península de Yucatán, que hasta entonces había sido una de las regiones más pacíficas de la naciente nación mexicana, se dieron diversas perturbaciones que tiraron acciones armadas entre las ciudades de Mérida y Campeche, que eran las dos ciudades más importantes de la provincia. Yucatán había resentido grandes prejuicios por las denominadas hostilidades de Ulúa. 1827. Rebelión de Veracruz. La rebelión de Veracruz de 1827 fue un conflicto armado encabezado por las luchas entre el partido yorquino y el partido escocés. 1824. Levantamiento en Puebla y Oaxaca. Como consecuencia de la revolución de la acordada en el estado de Puebla, sus autoridades desconocieron la revolución y el general Melchor Musquiz, de acuerdo con el general Vicente Filisola, que había llegado a Puebla, combinaron negar al gobierno alejado que se hallaba sin libertad alguna para actuar. Por tal motivo, levantaron un acta publicada el 10 de diciembre de 1828. 1829. Batalla de Tampico. La batalla de Tampico tuvo lugar entre el 29 de julio y el 11 de septiembre de 1829, en las inmediaciones de este puerto ubicado en la costa del Golfo de México, en el actual Estado de México de Tamaulipas. En él se enfrentaron elementos del Ejército de Operaciones, al mando de las generaciones mexicanos, Antonio López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán, contra la división de vanguardia del Ejército Real, comandada por Brigadier Isidro Barradas, que pretendía hacer la avanzada para recuperar México, para la corona de España. 1830. La ley de 1830. Casi todas las recomendaciones de Mier y Terán se adaptaron a una serie de leyes aprobadas en el 6 de abril de 1830, durante la presidencia de Anastasio Bustamante. La ley prohibió explícitamente cualquier nueva inmigración desde los Estados Unidos a Texas. Los contratos de colonización fueron puestos bajo control federal y no estatal, y las colonias que no tuvieron por lo menos 150 habitantes serían canceladas. Fueron diseñadas disposiciones de ley para animar a los ciudadanos mexicanos a moverse desde el interior del país hacia Texas. Los mexicanos que aceptaron trasladarse a Texas tendrían buena tierra, transporte gratuito a Texas y asistencia financiera. Los convictos serían enviados a Texas para construir fortificaciones y carreteras para estímulo al comercio. 1831. 14 de febrero de 1831, muerte de Vicente Guerrero. Uno de los personajes que más influencia tuvieron en la consecuencia de nuestra independencia fue el general Vicente Guerrero, hombre de origen humilde que en su juventud se dedicó al oficio de arriero en su tierra natal. Se integró al movimiento independentista engrosado las filas de las fuerzas de Hermenegildo Galeana. Al poco tiempo, ya al grado de capitán, Morelos lo dejó encargado del mando de la plaza de Taxco. Guerrero sobresalió en las diferentes acciones de guerra en las que tomaba parte, quien para 1814, con el carácter de jefe insurgente, fue comisionado por Morelos para extender la insurrección por el sur de México. 1862. Santa Anna se levanta en Veracruz contra Anastasio Bustamante. Recibe apoyo de los estados. 1833. Santa Anna, presidente, y Valentín Gómez Farias, federalistas radicales, vicepresidente. Reducir los privilegios de la iglesia y de los militares. Bienes eclesiásticos a mano del gobierno para generar beneficios a la nación. Acabar con el monopolio del crédito que tenía la iglesia católica. Conservadores y militares contra el Gómez Farias. Religión y foros. 1834. Santa Anna asume el poder y restablece el centralismo. Valentín Gómez Farias va al exilio. En abril de 1834, Antonio López de Santa Anna reasume la presidencia de la República. El centralismo retorna y los estados federales pasan a ser departamentos. Valentín Gómez Farías es desterrado a Nueva Orleans. Gómez Farías, vicepresidente, quedó encargado del gobierno
en ausencia de Santa Anna, desde el 5 de julio de 1833 hasta el 27 de octubre del mismo año. Por una licencia de Santa Anna, volvió a quedar como encargado del gobierno del 19 de diciembre de 1833 hasta el 24 de abril de 1834, fecha en que Santa Anna regresó hoy a la presidencia de la República.